La idea es que, como decía antes, podamos sacarnos las dudas, podamos ver de qué manera hacer los procedimientos y hacerlo sobre todo a través de Satoshi Tango. Mi nombre es Sabrina Dervich, yo dirijo el área de mercado de capitales en Satoshi Tango. Hoy me acompañan Marcos Zócaro, que es un contador especializado en tributación y un gran referente para el mundo cripto, y Carolina Cabrera, que es también contadora pública y asesora financiera. Perfecto. Si no, vamos comentando el blanqueo. Antes que nada, es importante tener en cuenta que blanqueo de capitales, que en realidad se denomina régimen de regularización de activos, podemos, a partir de ahora vamos a ver el término blanqueo, pero como bien decías, no es el técnicamente correcto, pero con el blanqueo podemos esterilizar bienes no declarados al 31 de diciembre pasado. No solo cripto, sino también dinero en efectivo, inmuebles, acciones, cuentas en el exterior, cuentas en Argentina, o sea, es bastante amplio el blanqueo, es a nivel nacional, hay algunas provincias que empiezan a adherir, otras que quizás no adhieran, pero antes que nada el blanqueo es a nivel nacional. Vamos a suponer un comerciante declaró impuestos y pagó impuestos, pero una parte de las ventas que hizo no las declaró y está en negro, ¿sí? Tiene unos ahorros en negro, esos dólares, pesos o lo que sea, los puede ingresar en este blanqueo y si blanquea menos de 100.000 dólares, ¿sí? De vuelta, de bien que haya tenido el 31 de diciembre pasado, menos de 100.000 dólares, no va a pagar ningún impuesto especial del blanqueo, ¿sí? A nivel nacional es esto. Recordemos que después hay que ver cada provincia si adhiere o no. El blanqueo, a grandes rasgos, tiene tres etapas. La primera etapa termina el 30 de septiembre, la segunda etapa termina a fin de año y la tercera etapa termina en 2025, en marzo. En este caso, si es blanqueo de efectivo o criptoactivos, tenemos que, en el caso de efectivo, depositarlo en una cuenta bancaria especial, una cuenta cera, se llama, y lo podemos depositar ahora y el 1 de octubre lo podemos retirar, por ejemplo. Si es menos de 100.000 dólares, no vamos a pagar impuesto especial. En el caso cripto, lo que dice la normativa es que, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que tenemos que transferirlo, ¿sí? Se considera que son bienes del país y por lo tanto lo podemos blanquear. Los criptoactivos que tenemos, por ejemplo, alguien que compró Bitcoin hace 6 años y no lo tenía declarado, eso lo tenemos que transferir antes de la primera etapa, antes del 30 de septiembre, transferir a un PESAP, a un proveedor de servicios de activos virtual, antes del 30 de septiembre, por ejemplo, a Satoshi Tango. Una vez que se transfiere, de vuelta, esto rige lo que les comentaba al principio, si es menor a 100.000 dólares no se va a pagar impuesto, si es mayor a 100.000 dólares, por ejemplo, si se blanquean 150.000 dólares en Bitcoin, por decir algo, sobre el excedente de los 100.000 dólares se va a pagar el impuesto, en este caso del 5%, ¿sí? Que hay que tener en cuenta en el caso cripto que tiene algunas particularidades que no tiene otro tipo de activo que fuésemos a blanquear. En el caso cripto hay que tener en cuenta que el valor por el cual vamos a blanquear es el mayor valor entre el valor de cotización al 31 de diciembre de 2023 y el costo, el valor de adquisición, lo que nos salió, por ejemplo, hace 6 años. Entre los dos valores tomamos el mayor. Y ese es el valor que vamos a blanquear, tomar para el blanqueo. Que, entre paréntesis, después para las declaraciones juradas, por ejemplo, de bienes personales y a todos los fines impositivos, las declaraciones juradas por fuera del blanqueo, vamos a tomar el valor de incorporación al patrimonio que va a ser el mismo valor que el blanqueo. No el costo, por ejemplo, sino vamos a suponer que el valor de cotización al 31 de diciembre era el mayor valor, tomamos ese valor. O sea, impositivamente es el valor que vamos a tomar después para las otras declaraciones juradas, ¿sí? Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Primero, bueno, que el PESAP esté registrado en la CNB, como por ejemplo Satoshi, que sea un proveedor de servicio de activos virtual registrado en la CNB, y después tenemos que adjuntar todas las constancias correspondientes a valor de cotización el 31 de diciembre de 2023 y el costo. Ahí, bueno, vamos a tener que ver en cada caso particular cómo armar ese costo, porque por ahí una persona tiene que blanquear 5 tokens diferentes y cada
tipos de tokens, lo fue comprando, hizo, por decir algo, 20 compras en cada uno. Hay que ver el costo con cada compra, digamos, de cada uno de los tokens, adjuntar la documentación necesaria, suficiente para demostrar ese costo, y a su vez tiene que estar todo certificado por un escribano público. La única excepción es si, por ejemplo, estaba depositado en Satoshi antes del 31 de diciembre, ahí Satoshi o cualquier pesado puede emitir el comprobante, ¿sí?, correspondiente, y ahí evitamos el escribano. Si no, tenemos que meter el escribano en el medio, o incluso si los fondos estuviesen depositados en un exchange del exterior, en un exchange centralizado del exterior, en ese caso tendremos que traducirlo por un traductor público y después, bueno, certificarlo también por un escribano. Pero, volviendo un paso para atrás, lo más importante es, recuerden que el valor del blanqueo es el mayor entre valor de cotización al 31 de diciembre, que hay que ver qué valor tomamos a lo largo del día, y el costo de esa cripto, ¿sí?, que estamos blanqueando. Eso es, a grandes rasgos, no puedo compartir la presentación con todo el esquema, pero lo que es el blanqueo cripto. El tema de las etapas, y ahí ya te doy pie, Carolina. En general, el blanqueo, dejando de lado cripto, la etapa 1, que es hasta el 30 de septiembre, la etapa 2 hasta fin de año y la etapa 3 hasta marzo del año que viene, tenemos en cuenta que si superamos los $100.000, tenemos en la primera etapa 5% de impuesto especial, en la segunda 10% y en la tercera 15%, ¿sí? Y por último, hay estas fechas, digamos, son las que están estipuladas hoy en día por la normativa, pero estamos en Argentina, puede ser que se prorrogue quizás la etapa 1, tengamos la sorpresa de que se prorrogue, no sé, 15 días, un mes, eso no se sabe, son suposiciones, pero bueno, hay que tener presente eso también. Sí, perfecto. Perfecto, Creo que sí. aclaraste un montón de los temas, ¿no? Caro, ¿querés seguir vos? Fui muy rápido, sí. Yo quería agregar, sí. No, algunas consultas de clientes, ¿no? O sea, ¿en qué casos corresponde el blanqueo? Porque mucha gente dice, pero ¿tengo que blanquear o no? Entonces ahí es como que hay que abrir el panorama, porque mucha gente puede justificarle el origen de fondos. Entonces, en ese caso, ¿qué se recomienda? Y Marcos, ir para atrás y regularizar, ¿no? Las declas. O sea, no es que ya sí o sí me meto en el blanqueo, sino tengo que evaluar mi caso particular, ¿no? Exacto, hay que evaluar el caso. Es más, hoy justo a la mañana me preguntaban, general, ni siquiera cripto. Yo tenía, había ganado plata en trabajo en relación de dependencia encima, tenía todo justificado y nunca había presentado bienes personales, ¿sí? Todo lo que había comprado en blanco. En ese caso se presenta, hay que ver, cada caso puntual, tiene que hablar con el contador, se presenta la declaración jurada en forma retroactiva cuando corresponda, se paga el impuesto que no se abonó en su momento, se entra quizás en la moratoria que existe hoy en día y ya está. No hace falta blanquear, blanquear cuando... No tenés origen, claro, origen de fondo, Exacto. digamos, no puedes justificar el origen. Claro, y en muchos casos tal vez hasta ni siquiera aplique presentar bienes personales porque fueron cambiando los mínimos no imponibles. Por ejemplo, Exacto. el 31 de diciembre del año pasado, el mínimo son 100 millones de pesos. ¿Sí? Eso también está bueno tenerlo en cuenta, porque mucha gente piensa que, bueno, después, digamos, viene la etapa de, bueno, me meto en el blanqueo, por ejemplo, ¿no? La persona va a pensar, muchas personas piensan, no, ahora me empieza a agarrar la FIP, ¿no? De ahora en más. Y el mínimo no imponible fue subiendo bastante, entonces tal vez depende de los montos que se blanqueen, tal vez hasta ni siquiera están por debajo del mínimo no imponible, ¿no? Eso también está bueno saberlo. Exacto. Algo importante, por ejemplo, el blanqueo, no del anterior, sino el anterior, el de Macri, lo que se había hecho es, entraron muchísimas personas al blanqueo, pero después, en 2019, en diciembre de 2019, se modificó bienes personales justamente, y se creó básicamente una escala de alícuotas más elevada, más gravosa, para los bienes ubicados en el exterior. O sea, aquellas personas que blanquearon propiedades y demás en el exterior, después bienes personales, los castigó, por así decirlo. Claro, quedaron como enganchados ahí. Exacto. Esa modificación, con la reforma de este año, se eliminó. Hoy en día no hay diferenciación, al 2023, no hay diferenciación entre los bienes ubicados en el exterior y en el país, ¿sí? Que podemos tener el caso cripto. ¿Dónde está ubicado? ¿En Argentina o en el exterior? Y ahí, bueno, grabarlo a una alícuota diferente. Pero hoy en día ya no existe más esa diferenciación entre bienes del país y del exterior. Por suerte, y hasta ahora. Estamos en Argentina, quizás el año que viene se modifique de vuelta la ley, no creo, pero bueno. Creo que Igual, sí, y lo bueno...
Sí, creo que La clave, sí es importante cuando surgen estas posibilidades de poder asesorarse con un contador y que tu primer paso para saber si te conviene o no entrar en un blanqueo sea tratar de entender tu situación contable, impositiva, incluso financiera, de base, y no tanto en cuestiones parametrizadas de si haces esta cosa o la otra. sí, Sino Sabri, ¿sabés tratar que de claro. he tenido clientes que me decían, bueno, me meto y hago yo la decla en AFIP a ese nivel? O sea, no, es como que ahí lo que le digo es, te duele la panza, vas a un médico, no te automedicás. Bueno, lo mismo con la parte fiscal, o sea, es fundamental asesorarse, ¿no? Así que un poco lo que decimos es eso, o sea, vayan a un contador o contadora y asesórense. Sí, a ver si digamos, conviene, no conviene, blanqueo o no blanqueo. Ustedes de referentes, ¿no? Que la gente pueda saber que tiene profesionales idóneos que los van a poder ayudar de una manera integral. Si hay que ver, por ejemplo, la condición fiscal de la persona, incluso al momento del blanqueo, dónde reside, lo que yo le decía, en las provincias, si reside en provincia de Buenos Aires, quizás sea diferente que si reside en Córdoba, por tema de adicionar el blanqueo no de las provincias. Es diferente si es un empleado en relación de dependencia a un comerciante, por ahí que tenía un kiosco, por así decirlo, una molería, lo que sea, después al blanqueo quizás tenga implicancias a nivel provincial también. ¿Qué? Claro. Tal cual. Estando en una Y algo provincia o en otra, importante, pues diferente. sí, no, quería aclarar el tema de que si corresponde al blanqueo es una buena oportunidad, ¿no? Porque menos de $100.000, costo impositivo cero. O sea, el único costo que pueden tener es lo que les cobre el contador por hacer la decla, no mucho más, ¿sí? Pero está bueno, la verdad que es una buena oportunidad. Es más, algo para aclarar, que esto no está tan claro en la ley, pero después por interpretación de la normativa posterior de hace unos días se clarificó, entre comillas, hay una especie de doble franquicia. La persona puede, por ejemplo, por un lado, blanquear $90.000, pero si además blanquea otros bienes que no sean dinero en efectivo, por $90.000 más, por ejemplo, ahí no va a pagar. No es que son $100.000 por el total, sino que tienen doble franquicia, por así decirlo, ¿sí? Incluso, como les decía, si blanquean cualquier bien que no sea efectivo, por arriba de los $100.000, $120.000, vamos a suponer, por los $20.000 van a pagar el 5%, ¿sí? Si blanquean efectivo por $120.000, van a pagar 5% sobre todo, ¿sí? Si es que lo retiran antes de una determinada fecha. Por ejemplo, si cualquiera blanquea efectivo por $150.000, deposita en la cuenta cera, que es la cuenta bancaria, y el 1 de octubre lo saca, bueno, ahí va a pagar el impuesto. Si no lo saca y lo mantiene en la cuenta bancaria hasta fin del 2025, o lo transfiere a una cuenta cera en un agente bursátil, por ejemplo, ahí no va a pagar el impuesto, ¿sí? Con tema cripto se puede, como les decíamos, se puede blanquear si se transfiere a un PESAB antes del 30 de septiembre y después, el 1 de octubre, por ejemplo, se transfiere a Satoshi, ahí se pueden seguir teniendo en Satoshi o sacarlo o retirarlo y es de uso, ¿cómo es? De libre disponibilidad. Ahí, Marcos, te hago una pregunta. O sea, ¿cuál sería la diferencia entre una sociedad de bolsa y el mundo cripto en este caso? Porque viste que puedes dejarlo... Sí, sí, lo que permite la normativa es, típico caso, plata en banco, lo que permite la normativa es transferir una cuenta cera en un agente de bolsa, ¿sí? No en un pesado. Y a su vez en el agente de bolsa hay plazo, tiene 10 días para hacer las inversiones, pero puede comprar instrumentos que están listados en la norma. O sea, básicamente puede comprar cualquier instrumento en la bolsa menos los CDRs, ¿sí? Los CDRs representan acciones de empresas del exterior. Pero bueno, tiene ciertas limitaciones. El 1 de octubre, si blanqueó menos de $100.000 y lo depositó a través de este mecanismo en un agente bursátil, el 1 de octubre puede invertirlo como quiera, ¿sí? Estas limitaciones hasta ahora... Sí, tiene un plazo de permanencia, ¿no? Hasta enero 2026 es eso, ¿no? Siempre, si es mayor a $100.000, sí, hasta el 1 de enero de 2026. Si es menor a $100.000, el 1 de octubre puede hacer lo que quiera. O sea, perfecto. El 1 de octubre, si es mayor a $100.000, puede retirarlo, puede hacer lo que quiera, pero va a tener que pagar el impuesto. Claro. Pero bueno, es gratuito, digamos. Más de $100.000, sí, lo deja invertir incluso en acciones, títulos públicos, hasta fines de 2025, ¿sí? Pero el tema cripto que por ahí muchos tenían miedo de, no lo voy a dejar hasta el 2026,
quieto, inmovilizado, sin poder tocarlo, bueno, acá la opción está, hasta el 1 de octubre lo tiene que dejar nada más, y después se puede, incluso adentro del propio PESAB, comprar otras cripto, o sea, hacer lo que quiera con las cripto. Está bueno, está bueno. Sí, después, bueno, duda más que nada, o sea, eso que tiene que ver con el blanqueo o no blanqueo, esa es la duda principal, ¿no? Y después los pasos. Me preguntan, digamos, Y ahí muchos. en el blanqueo o no blanqueo dijimos, primero asesorarse, Tal segundo, cual. para poder entender la situación fiscal de cada persona. Segundo, bueno, ver de qué forma le conviene. Si es dinero en efectivo, tiene ciertas condiciones. Si es cuentas en el exterior, es ciertas otras. Si son criptomonedas, son otras. En cuanto al procedimiento, que esto un poco lo hablábamos con Marcos antes de entrar, bueno, creo que muchas PCABs todavía estamos tratando de entender de qué manera estos procedimientos se dan. Un poco la idea que nos estamos haciendo desde Satoshi Tango es que los clientes nos puedan pedir la documentación que necesitan para poder completar el certificado de adhesión. Una vez que tienen el certificado de adhesión, esa documentación vuelve a nosotros y las criptomonedas pueden ser depositadas y tienen que quedar en la cuenta hasta la fecha pactada, que creo que es el 30 de septiembre, si mal no recuerdo. Inclusive ese día, o sea, a partir del 30 de septiembre se liberarían, y esto también es una duda que nosotros teníamos, es qué pasa si se prorroga. Esas criptomonedas quedarían más tiempo hasta que se cumpla esa prórroga, o podrían ser liberadas al 30 de septiembre por más de que haya una prórroga. Ahí, para aclarar, es importante, esto pasa también con el dinero en efectivo. Sí. Cualquier persona puede abrir una cuenta, depositar hoy, que estamos a 27 de agosto, y quizás mañana lo puede sacar, mañana 28 de agosto. Y después, si lo quiere blanquear, sí o sí, antes del 30 de septiembre tiene que estar depositado. O sea, después lo tiene que volver a meter en el banco, ¿sí? Por ejemplo. Y lo que decía del proceso, como bien decía Sabrina, es primero hay que hacer una declaración jurada en la FIP, una manifestación de adhesión, antes del 30 de septiembre, que eso después es lo que Satoshi va a pedir también, como mencionás, y después hay que hacer otra declaración jurada en la primera etapa, antes del 30 de noviembre. En octubre ya va a estar habilitado seguramente para hacer esa declaración jurada definitiva, por llamarlo de alguna forma, para terminar con el blanqueo. Si el monto a blanquear supera los $100.000, ¿sí? De $100.000 de valor, de costo, no estoy hablando solo de efectivo, sino cripto, por ejemplo, lo que hay que hacer es en primer lugar, es pagar el 75% del impuesto especial, ¿sí? Y después, bueno, se paga el resto con la declaración jurada. Pero hay que pagar ese impuesto por adelantado, digamos. Bueno, yo quiero aprovechar la oportunidad para preguntarles algo que acá justo nos dicen, y es lo que yo tengo entendido, también voy a dar la respuesta, en dónde se puede consultar el valor de las criptomonedas al 31 del 12, y yo lo que tengo entendido, Marcos, contame si es verdad, y es lo que estábamos viendo nosotros del proceso, es que la PCAB te tiene que dar el valor de la criptomoneda al 31 del 12. Sí, ahí lo ideal sería, para tener un dato cierto, que si yo deposito en Satoshi me diga al 31 de diciembre qué valor tomaba. Porque, como decíamos al principio, o hablamos atrás de cámara, no me acuerdo, pero obviamente a cada segundo varía su valor, y el 31 de diciembre quizás el token que sea tuvo un rango de precio de 15-20%, por decir algo, por ahí justo con ese token en particular pasó algo, y bueno, puede ser importante la variación. Por eso sería lo más prudente sería tomar el valor que nos da el PESAB, que es donde depositamos los tokens. Sí, y otra cosa importante aclararte respecto a ese tema, que también lo veíamos, es que se van a poder blanquear aquellas criptomonedas que estén dentro de la PCAB, dentro del exchange, ¿no? O sea. Exacto. Esa es una duda, o un gris, llamémoslo como queramos. ¿Qué pasa si una persona tiene hasta un capital importante, un token, que no cotiza en ningún PESAB argentino, en ningún PESAB registrado en el CNB? ¿Cómo lo blanquea? O sea, es imposible blanquearlo en ese caso. Porque la condición de la norma es que se transfiera sí o sí ese token que teníamos el 31 de diciembre de 2023
se transfiere a un PESAB local, Claro. registrado en ACB. ¿Y qué se hace ahí? Es un gris que no tiene respuesta. O sea, la respuesta es no se puede blanquear, porque no se cumple la condición de poder transferirlo al PESAB. Claro, y tampoco lo podés vender y comprar otro activo que sí puedas blanquear, porque en ese caso no tendrías la diferencia del precio de compra y la cotización al 31 al 12. Sí, ahí no tendrías, principalmente no tendrías la posición al 31 de diciembre. Acuérdense que lo que se blanquea es lo que la persona tenía el 31 de diciembre. Esta es pregunta típica por ahí de algún freelance que hace trabajo para el exterior y por ahí cobró mucho dinero en el 2024. Eso no entra al blanqueo. El blanqueo entra hasta 31 de diciembre de 2023. Entonces, en ese caso, lo que podrías hacer es blanquear el dinero en efectivo. O sea, podrías vender ese token, traer ese dinero a Argentina y blanquearlo como dinero en efectivo. Eso sería la única opción, pero no el token. Técnicamente por la ley, vos el dinero efectivo lo tenías el 31 de diciembre. O sea, lo que te permite la ley es blanquear el token o el bien que tuvieses oculto al 31 de diciembre pasado. Todo lo que pase después, 2024, enero en adelante. Claro, es un hecho posterior. Exacto, hecho posterior se cobraba, por ejemplo, servicio, por exportar servicio, cobraba, no sé, en USDT, bueno, eso no lo va a poder blanquear, sino que va a tener que, como decía hoy Carolina, presentar las declaraciones juradas correspondientes y pagar los impuestos correspondientes de enero a la fecha. Para tener en cuenta también, vamos a suponer que la persona, como decía hoy, blanquea una determinada cantidad de cripto al 31 de diciembre. En la declaración jurada, vamos a suponer que la persona después tenga que pagar bienes personales. En la declaración jurada del 2023 no van esas cripto, sino que la fecha de existencia, digamos, la persona la tiene que tener en cuenta es para 2024. O sea, en la declaración jurada de bienes personales que va a presentar en el 2025, en junio, julio o cuando se prorrogue, en el 2023 se prorrogó hasta septiembre. Bueno, el año que viene, cuando sea, y se presente la declaración jurada del 2023, ahí va a incorporar las criptomonedas si es que al 31 de diciembre de este año las tenía en su poder. ¿Qué pasa? Bienes personales es un impuesto que te sacan la foto al 31 de diciembre de lo que tenías. Sí. Hoy la persona blanquea ahora cripto, el 1 de octubre la saca o directamente en Satoshi Tango las vende por efectivo, por peso. Después lo transfiere a su cuenta bancaria y al 31 de diciembre lo tenía, por decir un ejemplo simple, en su caja de ahorro en el banco. Listo, esos bienes personales está exento, no paga impuestos. Si mantuviese las cripto en su poder al 31 de diciembre, ahí AFIP, ¿qué dijo? Con algunas interpretaciones. La ley de bienes personales no dice mucho que digamos hasta ahora, o no dice nada prácticamente. AFIP, ¿qué dijo? Que estaban grabadas la tenencia de criptoactivos en bienes personales y la evaluación, según la última opinión en su página web hace una semana nada más, va al costo, ¿sí? Pero recordemos que para la ley de blanqueo, las cripto que estamos blanqueando, ¿sí? El valor de incorporación a nuestro patrimonio es técnicamente el mayor valor entre el costo y el valor de cotización al 31 de diciembre. Por ahí la persona blanquea una cripto que valía $100 cuando la compró, o sea, le salió $100 y al 31 de diciembre pasado valía $20.000. Después, para bienes personales va a tener que usar ese costo de $20.000, no el costo original, ¿sí? Por estas definiciones de la norma. Y, para que no se asuste la gente, bienes personales, como decía hoy Carolina, si no se superan, por ejemplo, en el 2023 los 100 millones de pesos, o en 2024 el monto mínimo que se establezca a fin de año, no va a tener que presentar la declaración jurada de bienes personales ni pagar impuestos a los bienes personales la persona, ¿sí? Esto es importante, porque por ahí algunos creen que por tener 100 USDT tienen que salir corriendo a pagar bienes personales. Si no se supera el mínimo, no tienen que hacer nada. Si ya venía inscripto, tienen que presentar la declaración jurada y después darse la baja, pero no va a pagar impuestos si no supera el mínimo, ¿sí? Eso es importante, porque por ahí alguien quiere blanquear $20.000, $30.000 y no tiene ningún otro bien, bueno, no va a pagar bienes personales por eso, seguramente.
Perfecto, es buena esa aclaración. Incluso lo que veíamos hoy justo con algunos casos es que si tenés una propiedad y es bien de familia, eso también queda Sí. por fuera, siempre y cuando sea una valoración menor a 350 millones. 350 millones. Sí, no es técnicamente no es vivienda de familia, sino la casa habitación, la casa donde vive el contribuyente. Vivienda No hace única, falta, perfecto, no hace falta hacer el trámite de vivienda familia ni nada por el estilo. Si es que sigue existiendo eso. No soy abogado. Pero si es para la ley impositiva casa habitación, es donde vive la persona, en vez de 100 millones tiene un mínimo especial de 350 millones. ¿Sí? Que no es el valor en la casa, no es el valor de mercado, sino que se compara el costo, puede ser de hace 20 años, con la evaluación fiscal. ¿Sí? Variación fiscal, hay un método para calcularlo que es en chino, es 2017, actualizado por inflación, no importa, pero está lejos del valor de mercado por lo general. Ok, perfecto. Acá me dicen que se llama régimen de protección de la vivienda. No existe más el bien de familia. Me parecía, sí. Cucaracha. Sí, no, me parecía que era de hace bastante, pero bueno, algo parecido sigue existiendo. Pero bueno, el fin es impositivo, no importa eso. Lo único que importa es dónde vive. Que me dé cuenta. Bueno, estaba pensando, ¿querés mostrar la presentación? Que creo que puede aclarar un montón de las dudas que estoy viendo que está teniendo la gente para poder aclarar un poco bien todos los esquemas. Sí, puedo compartirlo. No sé no cómo podíamos compartir. mostrarlo porque estaba complicado el sistema. ¿Ahí se ve la presentación? Ahí se ve perfecto. Genial. Yo no veo a nadie, pero avanzo rápido para mostrarles lo que les decía hoy. Parece a los oyentes, hacemos eso, ordenamos un poco conceptos y empezamos a responder algunas de las preguntas que nos fueron mandando a través de la parte de preguntas. Podemos seguir recibiendo preguntas, así que la persona que quiera puede mandarnos a través de ahí de las preguntas que tengan. Ahora Marcos va a aclarar un montón más con esta presentación. Acá se ve, ¿no? El cuadro con etapa 1, 2 y 3. Perfecto. Perfecto, ahí está. Como les decía, las etapas, siempre en el caso de ser menor a $100.000, el valor a blanquear se paga 0 impuesto. Si es efectivo o cripto, hay que hacerlo en la etapa 1. No se puede blanquear efectivo en la etapa 3, por ejemplo. Por eso hasta el 30 de septiembre, en nuestros casos, para la adhesión y la manifestación de blanquear. Después en la etapa 2 aumenta la alícuota, ¿sí? Pero acá ya no entra el efectivo, por ejemplo, ni cripto, que va hasta el 10% y después en la etapa 3 hasta el 15%. Alguien que blanquea, por ejemplo, un inmueble en el 2025, ¿sí? El enero de 2025. Tenemos, como decía, en primer lugar hay que hacer la manifestación de adhesión al blanqueo para la página FIP hasta la tercera etapa va hasta marzo, efectivo y cripto hasta 30 de septiembre de 2024. El pago adelantado del impuesto en caso de superar los $100.000 es de 75%. Franquicia, como les comentaba, hay una franquicia doble. Por ejemplo, yo puedo blanquear menos de $100.000 cash y a su vez, en paralelo, un inmueble de menos de $100.000 y en ese caso no pago impuesto. Y el cash y las criptomonedas también son franquicias diferentes. Exacto, el cash y cripto es diferente. O sea, el efectivo, el dinero, los dólares, el billete, van por un carril separado al resto. Pero criptomonedas y, por ejemplo, propiedades es el mismo carril. Exacto, para la, entre comillas, franquicia hasta de $100.000. ¿Sí? Claro, te segmenta los activos financieros totales, digitales o físicos, del dinero en efectivo. Exacto. Y, bueno, como les decía, después de la manifestación de adhesión de esta declaración jurada en la FIP, después, depende de la etapa, hay que hacer otra declaración jurada más, que, bueno, la etapa 1, por ejemplo, la declaración jurada que hay tiempo para hacerla hasta noviembre, 30 de noviembre de 2024, ¿sí? Tema cripto específico, como les decía, hay que tener en cuenta que lo que se blanquea es siempre la tenencia al 31 de diciembre de 2023. El valor por el cual se va a blanquear es el mayor valor entre valor de cotización al 31 de diciembre de 2023 y el costo de los dos, el mayor. Bueno,
hubiésemos tenido las criptomonedas en un exchange, por ejemplo, situado en un país considerado lista negra por el Gafi, Irán, por ejemplo, es caso rarísimo, pero bueno, en ese caso no se puede blanquear, ¿sí? Antes del 30 de septiembre hay que transferir, o sea, una persona tiene una billetera no custodial. Bueno, antes del 30 de septiembre lo tiene que mandar a un pesado, a Satoshi Tango, por ejemplo, ¿sí? Y hay que adjuntar, tengo que tener todas las constancias que acrediten no solo el valor de cotización al 31 de diciembre, por eso, como bien decías, que Satoshi después le va a brindar esa documentación al cliente, sino que también hay que adjuntar la documentación del costo, lo que le costó a la persona adquirir las criptomonedas que va a declarar. Así después tiene documentación para certificar tanto valor de costo como valor de cotización, y de los dos tomar el mayor, ¿sí? Que ese es el valor del blanqueo. Toda esta documentación, salvo que sea expedida por el PESAP, Satoshi Tango, por ejemplo, toda esta documentación tiene que ser certificada por un escribano público, ¿sí? A su vez, acuérdense, la fecha... Me da duda cuando las personas van a tener que certificar también el costo de adquisición, ¿verdad? Y sí, eso, si no lo compró en una PCAB registrada, sí o sí va a tener que estar por escribano público certificado. Exacto, hay que ver la estrategia después con el asesor tributario, la estrategia para demostrar, por ejemplo, que la persona compró incluso P2P o F2F, o sea, persona que se juntó en un café en el 2016 a comprar una determinada cantidad de Bitcoin y tiene que demostrar ese hecho. Puede mostrar los movimientos en una blockchain y después ver la cotización razonable de esa fecha. O sea, hay que ver la estrategia que van a usar para poder demostrar el valor de costo. Pues, de vuelta, siempre hay que demostrar, después AFIP puede demostrar sí o sí que demuestres el costo, además del valor de cotización, y después tomes el mayor de esos dos valores, ¿sí? Sí, eso es algo importante, porque es un proceso que va a tener que hacer la gente por su cuenta, digamos. Exacto, sí, sí. Y más si por ahí compró muchos tokens, o incluso un mismo tokens, pero hizo muchas compras. ¿sí? Compras. Exacto. Y una vez blanqueado, se incorpora el patrimonio, digamos, lo tiene que declarar la persona a partir del 2024, ¿sí? En la que se juega, por ejemplo, de bienes personales, como decía. Y la evaluación de a los fines fiscales es el valor de incorporación al patrimonio. Por ejemplo, como les decía, el mayor valor entre el valor de cotización al 31 de diciembre y el costo, ¿sí? Ese es un resumen. Acá, bueno, les había puesto muchas dudas. Yo también. Y el chivo de los libros para el editor, para el que dijo compartir. Sí, la verdad que hay muchas dudas. Aquí está. Ahí, perfecto. Ahí estoy, ¿no? Si te parece, voy seleccionando algunas de las dudas del público para que podamos ir trabajando. ¿Te parece? Dale, perfecto. Ya igual me respondiste una duda que tenía yo de esto de igualmente voy a tener que acreditar el costo de las criptomonedas y probablemente sea un poco complejo poder hacerlo. Yo me acuerdo, yo trabajo en el mercado tradicional hace muchos años. Sí. Y en un momento hubo un impuesto que se puso sobre la renta financiera, que después lo sacaron y todavía se hacían operaciones de dólar MEP. No, todavía no, ya se hacían. ¿El dólar futuro o el impuesto del 2018? Estábamos hablando. Y me acuerdo que les teníamos que mandar los boletos de compras y de ventas de cada operación de bonos a los clientes y era un quilombo para poder entender si tenía o no renta financiera. Y me parece que esto va a ser un caso similar, pues generalmente cuando uno compra criptomonedas y lo tiene como mecanismo de ahorro, va comprando de a poco o incluso va vendiendo, va gastando. Entonces, la persona que lo hace es una persona física, una persona humana o una empresa. Que ahí después también va a tener diferentes implicancias impositivas, no solo por el blanqueo, sino a posteriori. Claro. Por eso hay que analizar bien cada caso puntual e incluso hasta dónde vive la persona y dónde tuvo actividad la persona, en qué provincia.
Por eso el primer paso es asesorarse con un contador idóneo para poder hacerlo. Sí, sí, y siempre estar pendiente. Falta un mes y 3 días para el vencimiento de la etapa 1, pero bueno, siempre estar pendiente de algunos dictámenes o opiniones que van surgiendo del fisco. En la actualidad, en estos días está pasando esto, y si hay o no una prórroga en la etapa 1. Quizás por ahí la etapa 1, en vez del 30 de septiembre, se patee, por decir algo, estoy inventando, 15 días, un mes, o nadie sabe. Va a depender, como siempre, de cuánto se va blanqueando hasta la fecha. Sí, y que quede bien clara la normativa, porque muchas personas están esperando justamente aclaraciones para decidir si entra o no al blanqueo. Y a su vez, no solo tienen que estar bien claros, sino que después los asesores tenemos que estudiar bien la normativa, las nuevas interpretaciones, poder transmitírselo al cliente y después el cliente tomar la decisión. Y Sí. por más que un mes parezca mucho, en realidad no es nada. Nada, no. Más si contás con 10 hábiles. Sí, son 20 días hábiles. Exacto. Incluso esta pregunta viene de alguien que preguntó, yo no tengo idea ni cuánto me costaron, ni cómo hago. Bueno, también eso me parece que es un buen caso a analizar, porque eso te va a dar la pauta si te conviene o no también blanquear estas criptomonedas. A ver, pienso, si es un quilombo rastrear el valor y no tenés forma, y bueno, hay que ver bien efectivamente qué conviene hacer, ¿no? Sí, por ahí la persona tiene un capital muy importante en cripto y necesita o quiere comprar un inmueble, un bien registrado, y ahí va a tener que ver la forma para blanquearse así, porque si no, no va a poder comprar, por ejemplo, ese inmueble. También hay que ver si la persona tuvo algún tipo de actividad o no a lo largo de los últimos años, y ver después, por ejemplo, el exchange, si le pide la parte de compliance a un tipo de información adicional. Por ahí, imagínate, la persona, por decir algo, no tuvo actividad, no trabajó en relación de dependencia, no estuvo inscrita en la FIP en nada en los últimos 15 años, y de un día para otro llega y deposita, por decir algo, 80 millones de dólares en un exchange. Y por más que exista el blanqueo, alguna alarma por ahí suena. Y sí, obviamente, porque si hay algo que también, al ser PCAB, nos cae la reglamentación, es también ver de dónde provienen esos fondos y que no vengan de narcotráfico o de cuestiones que no están ok, ¿no? Exacto, sí, por eso lo que dicen, siempre hay que analizar bien cada caso puntual. Perfecto. Tengo una pregunta muy puntual, específica, a ver si vos nos podés ayudar a responderla. Dice, los BTC depositados en PCAB, si los tengo en custodia propia, ¿deben tener un UTXO previo al 31 del 12 o no importa eso? Las transacciones vos tenés que demostrar que al 31 de diciembre, si lo tenías depositado en un PESAB, creo que preguntó por Bitcoin o el token que sea, si vos lo tenías al 31 de diciembre, quizás, vamos a suponer, lo tienes Satoshi Tango, por cierto. Satoshi Tango puede emitir el reporte de que fulanito de tal, el 31 de diciembre, tenía un Bitcoin en tenencia en Satoshi, ¿sí? en su cuenta en Satoshi. Y ahí incluso evita el escribano. Como dice la normativa, no tiene que certificar la tenencia de un escribano ni nada por el estilo, ¿sí? Pero si no lo hubiese tenido en un PESAB, tiene que demostrar que lo tenía el 31 de diciembre, en una wallet no custodia, por ejemplo, y antes de la etapa 1, de la finalización de la etapa 1, el 30 de septiembre, lo tiene que mandar, transferir a su cuenta en Satoshi. Perfecto. Y incluso esto viene a otra pregunta que pregunta algo muy parecido. Y en todos el caso es ese, es si lo tenías al 31 del 12 en otro exchange que no es una PCAB como Satoshi Tango, vas a tener que transferirlo a la PCAB y además con un escribano público poder acreditar esa tenencia al 31 del 12 y el valor de adquisición. Exacto, si tenés un reporte, por ejemplo, invento algo, de un exchange de China y tenés el reporte en chino o en inglés o en lo que sea,
lo tenés que traducir por un traductor público matriculado. Es todo lo que figura en normativa. Quizás. ¿A quién les consultamos en Satoshi Tango? Pueden consultar al equipo de soporte. Nuestro equipo de soporte está completamente capacitado para responder todas las consultas que vayan teniendo. Incluso trabajamos siempre en conjunto y estamos armando un documento para mandarle a nuestros clientes con pasos a seguir bien detallados y con el procedimiento bien detallado. Como decíamos al principio, la realidad, y como decía recién Marcos, la realidad es que todos queremos que esto sea lo más prolijo posible y a veces eso implica tardar un poquito en tomar las decisiones correctas de cómo es ese procedimiento y incluso para que a nuestros clientes ese procedimiento les sea lo más simple posible. Bueno, nos estamos tomando el tiempo para poder hacerlo bien. Igual cualquier duda que tengan, nuestro equipo de soporte está 24/7 disponible para atender esas consultas. Acá nos hacen una pregunta práctica y dice, si deposito un BTC, está evaluado aprox en 41,2K dólares al 31 del 12, si lo vendo en noviembre del 2024, asumiendo que está a 61, ¿tengo que pagar impuesto por los $20.000 de ganancia? Sí, hay impuesto, ya no vamos por las ramas, pero hay impuesto del 15% para simplificar en el caso de las personas físicas, que se paga el 15% por la diferencia entre precio de venta y costo. ¿Cuál es el costo? En ese caso, porque les mencionaba el costo de incorporación al patrimonio, es el valor blanqueado. Quizá la persona lo compró a $100, pero al 31 de diciembre de 2023 valía 40.000. Bueno, el costo va a ser $40.000. Ok, en ese caso... Pero, exacto, hay que ver después dónde se vende, si va por imposición cedular o por régimen general. Bueno, pero es ganancias, es un impuesto anual y también le cabe a la persona que después venda las monedas digitales a lo largo del 2024. Perfecto. Incluso esto ya lo contestamos, pero lo vamos a volver a aclarar. ¿Qué pasa si las criptomonedas se compraron después del 31 de diciembre? Bueno, en ese caso no son plausibles de blanqueo. Exacto. Pasa lo mismo con un inmueble. Se tenía plata en efectivo y se compró en enero. No se puede blanquear porque el 31 de diciembre no estaba el inmueble. Claro, me parece que ahí también el desafío o el problema es que hay si vos no podés acreditar los ingresos correspondientes para poder haber comprado estas criptomonedas después del 31 del 12, tampoco te entraría en tu declaración jurada 2024, ¿no? Creo que ahí es donde está también el desafío, el catch. Bueno, esta pregunta, de vuelta, volvemos a lo mismo, si tenía criptomonedas en un exchange en el exterior o una wallet fría al 31 del 12 y las transfiero a la PCAB, ¿cómo va a verificar a FIP o por un escribano? Esto sí. Le tenés que dar la documentación al escribano. Por eso toda la documentación hay que armar la carpeta para después poder justificar frente a FIP todos estos datos. Y en caso de no poder justificar algo, bueno, se puede quedar incompleto el blanqueo, caer el blanqueo, bueno, y tener otros problemas. Perfecto. Bueno, muchas preguntas respecto a esto. Creo que si hay algo que podemos concluir es que por lo menos por ahora no se podría zafar de tener que darle la documentación a un escribano si toda la adquisición de estas criptomonedas fueron hechas en un exchange que no es PCAB. Entonces va a tener que sí o sí certificar no solo la tenencia al 31 del 12 del escribano, sino además el costo de adquisición de cada una de estas criptomonedas, sí o sí. Exacto, tal cual. Sí, sí, y reiteramos siempre analizar cada caso puntual. No es todo lo mismo y las implicancias por ahí aparentemente es mismo blanqueo, mismos montos y demás, pero en una persona puede tener implicancias muy diferentes a otra. Ok, perfecto. Bueno, siendo -5, la verdad es que tenemos muchas consultas, creo que todas las consultas que fuimos teniendo fueron respondidas y además con mucha claridad de parte tuya, Marcos, te súper agradezco. Me parece que estos espacios son muy enriquecedores para poder tomar decisiones de una manera más informada, más tranquila,
sobre todo un poco más con agencia. Y primera conclusión y más importante, asesórense, vean su caso puntual, cada caso puntual va a ser particular. Y en esto, Marcos, ¿nos querés dejar también tus datos para que la gente te pueda contactar? Contanos cómo es. Sí, ahí en la página web, marcosocaro.com, o en las redes, que mismo nombre, Marcos Socaro, Twitter, Instagram, LinkedIn y demás. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Hay algo que te parece que tengamos que aclarar en estos últimos minutitos? No, recuerda nada más que el plazo de la primera etapa, que es el plazo para depositar las criptos, hasta el 30 de septiembre. Ok, fantástico. Nosotros, última aclaración, para aquellas personas que están en un red, que son contadores o que tienen algún tipo de actividad dentro del rubro, tenemos un programa de referencias de agentes productores que cuando nos refieren clientes reciben parte de una comisión, así que si están interesados en saber, por favor, contáctennos. Siempre estamos buscando asociarnos, sobre todo con nuestros usuarios, así que cualquier cosa estamos a disposición. Perfecto, Sabrina. Y bueno, un placer participar.